Por favor, abra su Biblia en Nehemías capítulo 2, versículos 1 al 10. Nehemías capítulo 2, versículos 1 al 10. Dice así: sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Y dije al rey: para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme, después que yo le señalé el tiempo. Además le dije al rey: si le place al rey, que se me den cartas para los gobernantes al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa, y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de Dios sobre mí. Vine luego a los gobernadores del otro lado del río, y les di las cartas del rey, y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Pero oyéndolo Sanbalat, Horonita, y Tobías el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Hay sueños, hermanos, que a veces nos parecen imposibles a todos nosotros. Todos alguna vez en la vida hemos pasado circunstancias o hemos tenido esperanza y sueños de que sucedan cosas en nuestro alrededor, los cuales humanamente nos parecen imposibles. Pero cuando la voluntad de Dios está detrás de aquellos sueños, cuando la voluntad de Dios está detrás de aquellos que sueñan esos sueños, Dios es capaz de hacer posible aquellos sueños que nos parecen imposibles. Y eso es muy importante entenderlo, porque cuando la voluntad de Dios está detrás de sus hijos y sus hijos caminan en esa voluntad, nada es imposible para aquellos que creen en la voluntad del Señor. Miramos históricamente en las últimas predicaciones el suceso. Nehemías en Babilonia, Nehemías en el exilio. Él no nació en Jerusalén, él era un hombre que tenía historia a través de sus antepasados. Él amaba su tierra, él amaba su ciudad, él amaba a su gente. ¿Y cómo? ¿Por qué? Porque él se sentía parte de aquel pueblo, se sentía parte de aquella ciudad, a pesar de nunca haber conocido esa ciudad, porque él nació en el exilio. En esa circunstancia y ante una situación totalmente contraria, con una ciudad en ruinas, con los muros caídos, con los samaritanos en contra, con un decreto real del rey Artajerjes que prohibía la reconstrucción. El imperio persa era conocido por sanguinario. En esa circunstancia, y él viviendo al lado y trabajando para el rey Artajerjes, cuando Dios pone en su corazón la necesidad de ser parte de aquella restauración, la verdad que yo creo, imagino y pienso cuán imposible veía él esta circunstancia, hasta que clamó al Señor. Porque cuando clamó al Señor y cuando oró a Dios, su vida y el futuro de ese pueblo fue diferente. Hemos visto que esta situación era realmente dramática. Cuando Anani, habló sobre los hijos que habían escapado y que habían quedado de aquella cautividad, y la situación en que estaba Jerusalén, que era un relato extremadamente dramático,
el corazón de Nehemías fue compungido. Era una situación realmente contraria. Los muros de la ciudad estaban caídos, lo que significa que la ciudad estaba sin seguridad, desprovista de toda protección. Y es algo natural que los seres humanos buscamos. Todos queremos protección. Y él vio que su ciudad y su gente estaban desprotegidos. Es como esa sensación que sientes tú cuando tus hijos están en peligro. Te angustias por la desprotección. También las puertas de aquella ciudad estaban quemadas. Cuando las puertas de una ciudad estaban quemadas, no había justicia en aquellos pueblos. Las puertas era el lugar donde los jueces hacían juicio. Si no había un lugar donde hacerlo, ese pueblo estaba sin justicia. La ciudad, además, dice el relato en Nehemías 1, que estaba en miseria y oprobio. Era una circunstancia muy difícil, sin protección, sin justicia y sin provisión. ¿Cuán difícil es enfrentar algo así? Y más encima todo simultáneo. Porque a veces tenemos provisión, pero nos sentimos desprotegidos. A veces estamos protegidos, pero estamos en un contexto de justicia y nos falta algo. Pero era todo junto. Y más encima, los tres elementos relevantes que nosotros como seres humanos buscamos todo el tiempo, ninguno de los tres existía y era muy difícil que cualquiera de esos tres llegara a existencia. Era una situación totalmente adversa. Vemos entonces que realmente aquella ciudad estaba en una miseria muy grande. Segundo, por otro lado, los samaritanos, como les decía, estaban haciendo presión, desarrollaban una presión permanente. El libro de Esdras, lo vimos la semana pasada, cómo en los libros paralelos en la historia se cita y se muestra cómo los samaritanos quisieron aliarse con los israelitas para reconstruir el templo, y en la negativa del pueblo de Israel, ellos se rebelaron y los acusaron al rey Artajerjes, prohibiendo la construcción de aquel templo. La respuesta negativa de los israelitas generó una tensión inmediata con otras personas en la misma ciudad, lo cual claramente hace más difícil cualquier proyecto. Es como si nosotros hoy día, y por eso lo quiero llevar inmediatamente a nuestro contexto, por eso no es tan distinto a lo que nos pasa hoy día. Si nosotros queremos hacer algo que glorifique al Señor, tenemos inmediatamente un grupo de personas que se va a oponer a lo que nosotros queremos hacer. Queremos elevar el día del Señor, queremos exaltar al Señor en las calles. Hoy vamos a tener, y cada día más, mayor oposición. Compartíamos con unos pastores hace unos días algunos índices sobre la evangelización de la iglesia en el contexto nacional. La evangelización en nuestro país ha bajado muchísimo, porque pensábamos y meditábamos cuáles son las razones. Es porque la oposición ha aumentado. Para predicar el evangelio hoy se necesita claramente mayor valentía que hace 15 años atrás. Por eso, hermanos, esto nos está mostrando y Dios nos está hablando a través de Nehemías para que comprendamos que la pelea, aunque difícil que ésta sea, aunque compleja que ésta sea, cuando hay personas que toman en su corazón la necesidad de su entorno y confían en Dios y van valientemente hacia adelante, Dios respalda y genera los cambios, porque Dios puede hacer lo imposible. Tercero, y lo que complicaba entonces esta situación, era que el propio rey había prohibido la construcción. Pregunto, ¿era difícil la situación? Claro, hermanos, muy difícil. Y a veces nosotros en vasos de agua nos estamos ahogando. La situación que Nehemías estaba enfrentando era enorme, de magnitudes de nación. Es como si miráramos hoy día nuestra nación, es como si miráramos hoy día la situación social de nuestro país. ¿Qué hacemos, hermanos? ¿Qué hacemos ante el avasallaje de las filosofías que se están metiendo? ¿Qué hacemos contra las ideologías que están entrando? ¿Qué hacemos con la desviación en nuestros políticos? ¿Qué hacemos, hermano? Ahí estaba Nehemías, solo. Aquí no estamos solos. Solo, como diríamos alguno por ahí, solo contra el mundo. ¿Qué hacemos? En esa circunstancia, y que la Biblia nos muestra, de una realidad social, material y espiritual que parecía imposible reconstruir la ciudad de Dios, la ciudad donde Dios era invocado, es donde ese sueño imposible en el cual Nehemías pensaba y quería hacer transformar, en esa realidad es cuando Dios se manifestó de manera poderosa y hubieron cambios. Por eso, cuando, hermanos, nosotros como hijos de Dios estamos frente a situaciones que son humanamente imposibles, cuando estamos frente a
causas perdidas. No sé si a usted le ha pasado alguna vez, ¿para qué voy a seguir en esto? Una causa perdida. ¿Para quién? ¿Para quién es perdida? Para ti, para mí, pero no para Dios. Para Dios no hay causas perdidas cuando oramos y buscamos en su voluntad. Por eso, donde además el tiempo pasa y la situación se empeora de día a día, podemos encontrar en esas situaciones las respuestas de Dios. En esas situaciones donde las circunstancias son negativas y la situación se está empeorando más, con mayor razón tenemos que buscar las respuestas en Dios. Porque si nuestra sabiduría no es suficiente, nuestras fuerzas no son suficientes, ¿a quién iremos? Hay solamente el que tiene el poder de cambiar las circunstancias. El único Dios verdadero, nuestro Señor. Amén. Entonces, ¿cuáles son las bases? Y es muy interesante ver este contexto y muy interesante ver este párrafo, porque aquí se inicia todo. En estos textos se inicia todo un movimiento que transformó a aquel pueblo. La Escritura nos muestra que como base del principio de cambio, si nosotros queremos ver cambio en nuestra vida, si nosotros queremos ver cambio en nuestra familia, si nosotros queremos ver cambio en nuestra iglesia, si nosotros queremos ver cambio en nuestro barrio, si nosotros queremos ver cambio en nuestra ciudad, en nuestro país, hay ciertas cosas que deben comenzar a pasar en nosotros. Porque generalmente cuando queremos cambios, le pedimos a otros que hagan los cambios. Los cambios no parten por otros, los cambios parten por nosotros. Una preparación necesaria para el cambio parte de un corazón transformándose. Un corazón. Primero, recuerde Nehemías. Nehemías recibió un sueño, una visión, una fotografía que le cambió la vida. Él vio algo que para él fue tremendamente doloroso. Él vio las circunstancias de su gente, de su tierra. Él vio los muros. Se los imaginó porque él no los vio físicamente. Él se los imaginó. Le contaron. Y a él le dolió. Cuando alguien nos cuenta sucesos, situaciones sobre otras personas, situaciones donde la cuestión no está muy bien, ¿qué nos pasa en el corazón? ¿Qué sucede en nosotros? ¿Sale un corazón crítico? ¿Sale un corazón cuestionador? ¿Qué sale? ¿Nos creemos sabios en nuestra propia opinión? ¿Qué sale? Dios cuestiona nuestros corazones, mas Dios pone a Nehemías en las Escrituras para mostrarnos cómo nosotros debemos ser. Porque Nehemías tuvo la misma sensibilidad que tuvo Cristo cuando nos vio a nosotros. Tuvo la misma sensibilidad que tuvo Jesús cuando vio a la gente y dijo: esta gente está perdida como ovejas sin pastor, y le dolió. A veces, hermanos, tenemos que ser honestos, que nuestro corazón se ha endurecido. A él le dolió que su gente cautiva en una circunstancia difícil fuese claramente angustiada. Y además le dolía que el nombre de su Dios fuese cuestionado. Porque los impíos lo primero que dicen: ¿y tu Dios? ¿Y tu Dios dónde está? Hermanos, a través de ese llamado, Nehemías recibe el llamado de Dios. A través de esa comunicación de la gente, de la situación, él recibe el llamado de Dios para ser la respuesta de Dios, para la solución de los problemas del pueblo de Dios. Dios recibe el llamado de Dios para ser la respuesta de Dios a los problemas del pueblo de Dios, porque Dios no va a enviar a otra gente. Dios no va a traer a un extranjero a arreglar nuestra vida. Dios usa a su pueblo para sanar su pueblo. Dios usa a su pueblo para sanar su ciudad. Dios usa a su pueblo para transformar su país. No va a usar a otros, nos usa a nosotros. Por eso lo que estamos viendo acá es que el conocimiento significativamente nos hace responsables cuando sabemos que hay situaciones que deben ser arregladas. Segundo, para comenzar el cambio, sensibilidad que mueve a clamar a Dios. Porque al mismo tiempo, durante 4 meses, hermano, Nehemías lloró. Y usted me lo ha escuchado quizás todos estos domingos, pero ¿por qué lo repito? Porque es significativo. Él lloró, no criticó, lloró.
Lloró y lloró y clamó hasta el día que Dios le respondió, hermanos. Hasta el día. Y no paró de hacerlo. Y no paró de hacerlo. Y siguió. Él tenía un llamado claro. Por eso, hermanos, además de llorar por la situación, él no se sintió al margen. Cuando él, en el texto, y usted lo ve ahí en Nehemías, la parte inicial del capítulo, Nehemías capítulo 1, cuando él llora y cuando él ora a Dios, él no dice, y el pueblo pecador, Señor, yo y mi pueblo hemos pecado. Qué humildad más grande. Yo y mi pueblo, yo y mi familia, yo y mi iglesia, yo y los chilenos, hemos pecado. Hemos pecado. Por eso, hermanos, si no podemos lamentar nuestra propia ruina, si no somos capaces de lamentar nuestro propio pecado, no somos capaces de generar cambios. Porque Dios usa a los de corazón quebrantado y humilde. A eso Dios no los desprecia. Convirtiéndonos en críticos políticos. No, que esto, que los políticos, que aquí, que allá, no vamos a generar ningún cambio. Ningún cambio. Hablando y opinando de la gente, no se genera ni un cambio. Nos transformamos en hipócritas, criticones. Nehemías, a él le dolió de verdad, no por él, por su gente. Por su gente. Y yo creo que hoy debe dolernos lo que pasa en nuestro país. Debe dolernos lo que pasa en nuestras familias, en nosotros mismos. Debe dolernos. Y comprometernos a un cambio. O sea, ¿y cómo lo hacemos, pastor? Bueno, tenemos que orar. Bueno, tenemos que trabajar. Porque así se generan los cambios. Si usted abre, por favor, ahí en Nehemías capítulo 1, versículos 5 al 7, dice así. Versículos 5 al 7 del capítulo 1 de Nehemías. Y dije, miren esta oración: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado, dice ahí Nehemías. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. ¡Wow! Muchas veces de las situaciones culpamos a otros. Uno lo ve en los matrimonios, en nuestras familias, ¿no? En nuestras propias relaciones. Los problemas de la casa los tiene el otro, no los tengo yo. El otro es el culpable. No, es que la mujer que me diste, ¿no les parece conocido eso? ¿No les suena al Génesis? Es que la mujer que me diste es muy regañona, muy alegadora, no se calla nunca, no está nunca conforme. Eso, bueno, cualquier coincidencia. ¿Saben, hermanos? Dios lo que quiere es que nos demos cuenta que Dios nos puso en una familia. Dios nos puso en una familia. Nos puso dentro de una iglesia. Nos puso dentro de una empresa. Nos puso en cierta ciudad para que fuésemos responsables del cambio de aquellos lugares. Porque ¿quién es la sal y quién es la luz de este mundo? Nosotros. Nehemías entonces en este relato nos está enseñando que antes de buscar los recursos de la tierra, se deben buscar los recursos del cielo. Antes de empezar a mover cualquier hilo aquí en la tierra, hay que conectarse con el Señor, arrepentirse de los pecados y pedir sabiduría para el cambio, si es que queremos cambios. ¿Cuántos quieren cambios? Yo también, partiendo de mí.
¿Qué otro elemento es importante a considerar entonces como elemento de cambio? Que tenemos que además mirar la situación en detalle, no podemos ser superficiales, no podemos reconocer, no, pastor, si todos pecamos. ¿Y en qué? Explícame, ¿en qué pecas? Hagamos una lista. ¿Cuáles son tus pecados? Ok, los tenemos claros, ¿están todos? ¿Están todos? ¿Sí? Ok, ahora que están todos, ¿qué hacemos en cada uno de ellos? ¿Cuál es el proceso para cambiar cada una de esas motivaciones, actitudes y acciones? Tenemos que ser detallistas, no generales. Nehemías sabe que la reconstrucción de los muros pasa por una decisión política del rey. Él lo tenía claro. Él sabía que él, con su fuerza, y aunque aleonara a todo el pueblo de Israel y los levantara con armas y palas, vamos a rebelarnos y a conquistar este país, no tenía ni una posibilidad, porque el imperio persa se los iba a comer en un día. En un día, hermanos, en un día se los come a todos. Los israelitas hubieran caído si con su fuerza y todos juntos hubieran tratado de hacer algo. Él sabía que el cambio real de esa circunstancia tan compleja pasaba por un cambio político, como también pasa en nuestro país. Por eso, hermanos, aquí podemos ver algo muy grande, esta unión entre la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Dios puede hacer muchas cosas y es soberano para hacerlas, pero hay una responsabilidad que nosotros no podemos soltar. Nosotros somos parte de ese cambio. Y Dios nos está llamando a cada uno de nosotros. El rey Artajerjes había ordenado la paralización. Todos los impedimentos estaban ahí. Por lo tanto, no era posible ir a Jerusalén y construir antes que aquel decreto fuera revocado. Tenía que pasar algo muy grande en mi familia. Y si no hay un cambio político en relación a Jerusalén, claramente, y si el reino cambiaba de posición, ningún esfuerzo de ellos iba a tener efecto. Y así Nehemías lo entendió. Por eso es que Nehemías lamenta. Por eso es que Nehemías llora. Porque además de ver el dolor, se da cuenta que las circunstancias son imposibles. ¿Qué voy a hacer? ¿No le ha pasado, hermano, que usted ha llorado de impotencia? ¿Ha llorado de impotencia? Yo he llorado de impotencia también. Y es terrible. Nehemías lloró 4 meses de impotencia por aquella gente. Y por eso clamó al Señor. Por eso clamó al Señor. Nuestra sociedad, nuestro Chile, nuestras ciudades, nuestras familias, nuestra Cámara de Diputados, nuestra Cámara de Senadores, los ministros y la presidencia deben ser transformados, hermanos. Y tenemos que clamar. Y tenemos que clamar por eso. Y llorar por esto. Y trabajar por esto. Por eso tenemos que confiar, y lo dije la semana pasada, Dios es capaz, citando las Escrituras lo dije, Dios es capaz de inclinar y mover el corazón de los reyes. Dios es el que pone reyes y quita reyes. ¿Cómo lo hace? A través de nosotros ir a votar. No, Dios pone rey y quita rey, así que voy a quedarme sentado esperando. Siga esperando. Nehemías sabía que todo pasaba por un cambio político y él intervino para que hubiese un cambio en la política de ese reino. En nuestro Chile también pasa así. ¿Qué otro aspecto es importante? Que tenemos que mirar cuál es el momento preciso para hacer las cosas. Tenemos que abrir los ojos y mirar y pedirle a Dios que nos dé sabiduría. Cuando estamos angustiados, cuando estamos desesperados, cuando estamos en situaciones difíciles, comenzamos a tirar palos en el aire y a intentar una y otra cosa. ¿No le ha pasado, hermano? Y probamos por aquí, probamos por allá, a ver si logramos salir de la dificultad. En vez de esperar y orar y decir, Señor, ¿qué hago? Señor, enséñame, no sé qué hacer. Reconocer que nuestra sabiduría y capacidad son limitadas. Necesitamos del Señor. Mire lo que Él dice en Nehemías 1:11. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía al copero del rey. Desde ahí hasta que pudo hablar, 4 meses. Pero él sabía que él necesitaba hablar con esa persona. Desde el primer día dijo, aquí no va a pasar nada si el rey no interviene. Por eso, Señor, ayúdame. Señor, escúchame. Señor, toca el corazón de esa persona. Señor, toca el corazón de esa persona. Señor, toca el corazón de la persona.
Y de ahí viene lo que vemos en el capítulo 2. Por eso, hermanos, ¿cómo transformamos nuestros sueños humanamente imposibles en realidad bajo la voluntad de Dios? El versículo 1 del capítulo 2 nos dice que sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey, y como yo no había estado antes triste en su presencia, y bla, 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 bla. Y sigue el relato. ¿Qué es lo que pasó ahí? Nehemías dejó ver su tristeza. Nehemías dejó ver su tristeza. Hermano, en esa circunstancia, si usted se da cuenta, que dice la Escritura que él estaba temiendo. Él temía. ¿Por qué temía? ¿Saben por qué? Porque la función de copero del rey era tan sensible que él tenía que tener tal confianza el rey con el copero, que si el copero tenía cara extraña, ¿no han visto ustedes los niños cuando están mintiendo y llegan con la cara rara y se les nota? ¿Lo han visto, no? Ok. Si el rey Artajerjes notaba algo extraño en la cara de él, él podía ser sacado y muerto, porque tenía que haber tal confianza, porque de él dependía la vida del rey. Él comía su comida, él tomaba su vino, para evitar envenenamiento. Si hubiese alguna circunstancia donde él dudaba de Nehemías, lo saca y lo mata. Por eso él temió. Por eso él temió. Y él se arriesgó y dijo, voy a poner cara triste. Él mostró lo que estaba en su corazón, se le salió por los poros en ese minuto. Él mostró, pero lo hizo intencionalmente, creyendo para que Dios obrara en el corazón. Y así fue, hermanos. Nehemías deja pasar su tristeza y arriesga su prosperidad personal, hermanos. Arriesgó su prosperidad personal, sus bienes. Hermanos, las personas que más han colaborado con la humanidad a lo largo de la historia son capaces de sentir primero en sus corazones el dolor del otro, pero también son aquellas capaces que son capaces de arriesgarse y ceder su estabilidad y ceder su comodidad por amor de otras personas. A esas personas Dios usa, como lo hizo con Nehemías. Nehemías no siente vergüenza de su pueblo, no siente ser llamado y contado como un israelita. Y él es capaz entonces, así, de sacrificar todo lo que tenía, su estatus, sus bienes, en favor de la necesidad de otros. Pero también Nehemías muestra fidelidad, y eso es importante. Si usted quiere cambio, sea fiel. Sea fiel. Sea sensible, ore a Dios, dependa de Él, y sea fiel. Y me dijo el rey, verso 2, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. ¿No es esto sino quebranto de corazón? Entonces temí en gran manera. Sin embargo, cuando eso sucede, él dice ahí la Escritura que él responde al rey, para siempre viva el rey. Lo halagó, porque Nehemías era un hombre fiel, a pesar de que era un emperador sanguinario. Él era fiel a la autoridad que Dios había puesto sobre él. Y en esa circunstancia, ¿qué nos está mostrando? Que su fidelidad a la autoridad de Dios, porque Dios lo puso, gatilló la puerta al proceso de cambio. Porque a pesar de que podemos tener razón, Dios no va a pasar por alto sus principios y sus valores, por muchas ganas que tengamos de hacer cambio. Un creyente no puede poner en tela de juicio y no puede apostar y poner en una ruleta los principios y los valores que hemos aprendido y que Dios nos enseña y que Dios valora, porque queremos conseguir algo. Los que más han influenciado entonces en este mundo y en sus contextos son también aquellas personas fieles. Los infieles o personas que están cuando sus intereses personales solamente son tocados, no son confiables, y la historia lo ha demostrado. Duran un rato. Las personas fieles y que piensan en los demás son los que han permanecido en la historia, y tenemos reseñas de ellos para estudiarlas. ¿Se da cuenta? Nehemías también demuestra tacto en su trabajo, demuestra mucho tacto, cómo enfrenta. Hermano, el futuro de una nación estaba en peligro. Hermanos, el futuro de una nación estaba en peligro. El nombre de Dios estaba en juego. Y lo interesante es que Nehemías responde y se atreve a responder la pregunta. ¿Y cómo lo hace? Con otra pregunta, muy sabio. Y dije al rey, para siempre vive el rey, verso 3,
¿cómo no estará triste mi rostro? Es como si, ¿no estaría tu rostro también triste si te estuviera pasando lo mismo que a mí? Lo vinculó a él en la respuesta con una pregunta. Casa de los sepulcros de mis padres, la casa de los sepulcros de mis padres está desierta y sus puertas consumidas al fuego. Involucró al rey, tal como el Señor Jesús lo hacía. Si usted ve en los evangelios, cuando a él le preguntaban, él respondía con preguntas. Y los desafiaba, muy inteligente, muy sabio, vinculándolos. Y otra cosa, hermano, muy interesante, es que él no peleaba por algo de él. Él no le dijo, no, lo que pasa es que tengo ganas de restaurar mi casa. No, lo que pasa es que tengo ganas de hacer una cuestión que estoy hace tiempo, que estoy soñando hacer. No, él lo vinculó. Y fue muy inteligente. ¿Qué interés iba a tener el rey en respaldarlo? ¿Saben cómo lo hizo? La casa de los sepulcros de mis padres. Si usted no lo sabe, por eso es importante estudiar los casos y saberlo muy bien. Los persas eran amadores y respetuosos de sus ancestros. Entonces, cuando él les tocó el tema del sepulcro de sus padres, conmovió el corazón del rey, porque a él también le interesa sus antepasados. Por eso tenemos que ser inteligentes, sabios, en el momento preciso, dependientes de Dios, pero también valientes para hacer cambios, valientes para hacer cambios. Amén, porque el Señor nos respalda. Por eso, si el mismo reino persa había parado la construcción, no le interesaba. ¿Usted cree que al rey persa le iba a interesar levantar una ciudad de este porte? Para quienes no han visto en el mapa y lo pensamos, la ciudad de Jerusalén, una cuestión así, chiquitita. ¿Qué interés iba a tener el rey persa, que tenía un imperio enorme, en restaurar eso? Solamente cuando con la sabiduría de Dios tocó el corazón, porque algo lo vinculó con la realidad de ese pueblo, el rey cedió, movido claramente por el Señor. Eso generó la respuesta del rey. Pero, hermanos, Nehemías fue claro. A veces nosotros tenemos ganas de hacer cosas y no somos claros, hermano. Los hombres les gustaría ver cambio en sus hogares, sí, y a veces no somos claros. Nuestras esposas nos preguntan y nos hablamos. ¿Pasa o no pasa, hermanas? Atrévanse. ¿Queremos cambio? No. ¿Y qué pasa? No, nada. Estamos viendo la necesidad y no hablamos. Nehemías fue claro. Y el rey le preguntó, ¿qué cosa pides? Y miren, cuando le dijo el rey, ¿qué cosa pides? ¡Wow, Señor, ayúdame! Dame gracias, porque ahora se abrió la puerta. Se abrió la puerta. Hermano, ¿sabe qué? La puerta ante el trono de la gracia está abierta hace 2000 años atrás. ¿Qué hace que no estás pidiendo ahí? ¿Qué hace que no estás clamando ahí? La puerta se abrió hace 2000 años, así, de par en par. Tenemos entrada confiada ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Pero qué hacemos? Pensar, estrategia y hacer esto, intentar esto otro. Fuerza solo de hombre. Por eso, dice ahí, verso 5, y dije al rey, si le place al rey, me encanta este párrafo, y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá y a la ciudad de los sepulcros de mis padres. Usa la misma frase para seguir tocando el corazón del rey. Y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, con la reina al lado, ¿por qué la habrá? Yo me pregunto por qué está ahí ese paréntesis. ¿Tendrá algo que ver ahí la reina? ¿Qué dice usted? ¿Cierto que sí? Claro, usted habla con él, pero tiene que caerle en gracia a ella, ¿cierto? ¿Sí o no? Porque hay algo ahí. Ok. Y le pregunta, bueno, ¿y te vas a ir? ¿Te vas a ir, ok? ¿Y cuánto durará tu viaje? ¿Y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Él tenía clarito cuánto tiempo. Sabía qué tenía que hacer, sabía con quién tenía que hablar, sabía cuánto tiempo iba a demorar. Lo tenía claro. Hay tanta gente que quiere cambio, dice, no, vamos a hacer cambio, hagamos cambio, ¿cuántos se suman? Hagamos cambio, ¿y qué vamos a hacer? No sé, el Señor nos va a mostrar. Y hermano, no saben qué quieren, no saben pedir, piden y piden mal, no saben qué hacer y por tanto no lo hacen.
Solo sufren o alegan. Dios nos está enseñando algo, hermano, a nosotros, de manera personal, como iglesia, como hijos de Dios aquí, en este país. Por eso dice ahí, y dije al rey, si le place al rey, más encima, Dios mío, si le place también al rey, que se me den cartas para los gobernadores del otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. O sea, manda protección, manda provisión, manda protección, manda la autorización, la parte legal. Y cartas a Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio, de la casa, para arreglar el muro de la ciudad y para hacerme mi casa. Alguno diría, en pedir no hay engaño, ¿no? Es que cuando sabemos que es la voluntad de Dios, no tenemos que temer. No hay que temer, hay que ser valiente. Dios, hermanos, Dios llamó a Nehemías a hacer algo, pero ¿quién lo envió? El rey. Dios usa a las personas. ¿Quién llamó a Nehemías? Dios. ¿Quién lo envió? El rey. Y nosotros queremos que un ángel nos hable, parece. Dios ya nos envió. Dios usa a sus pastores para enviarnos. Dios usa a sus pastores, Dios usa a las autoridades para guiarnos. Dios lo hace así. Tenemos que ser obedientes nada más. Aprendamos de esto. Dios llama, pero muchas veces usa personas para enviarnos a la misión. Porque hay orden, hay situaciones que se deben respetar. Es como, sería loco si Nehemías dijo, no sé, aunque el rey me mande o no me mande, voy a ir igual. Si él está bajo autoridad, era copero del rey, había un imperio. Reconoce la autoridad puesta por Dios, que está bajo Dios. Y Nehemías así fue prosperado. Preparó estrategias, no basta el entusiasmo. Anticipó soluciones, revisa que la obra necesita dinero y se preocupa de eso, ora, pide, trabaja. Dios le dio los recursos, sí, pero ¿de dónde? ¿Vinieron pajaritos con monedas? ¿Qué hizo? Dios usó personas para los recursos. Dios usó personas para los recursos. Me contaron un testimonio que me causó mucha gracia. El pastor le dijo un día a la iglesia necesitaba un templo y estaban juntándose en un lugar que era muy complicado juntarse, y él dijo, hermanos, el Señor nos envió todos los recursos que necesitamos para el templo. ¿Se imaginan la gritadera de la iglesia? ¡Ah! Bien, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. Y la segunda noticia es que todo ese dinero está en sus bolsillos. Suena chistoso. Y así es. Porque Dios así lo hace. Lo estamos viendo. Se necesita claridad, dependencia de Dios, valentía. Amén. Para generar los cambios. Oró por protección, oró antes de ir al rey y no tomó las cosas precipitadamente. Hermano, es más fácil hacer que esperar. Para muchos es más fácil hacer que esperar. Y a veces eso es un error grande. Me lo digo a mí mismo. Dios respalda porque dependemos de Él. Eso es lo que a Dios le agrada. No que hagamos, sino que dependamos. A Dios le agrada que dependamos de Él. Y cuando sucedió eso, y al final del verso 8, el propio Nehemías dice, y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Qué hermoso. Porque ¿quién se llevó la gloria? El Señor. Voy terminando casi, hermanos, para que me tenga paciencia. Nehemías entonces también confía ante la resistencia inevitable de todo proyecto de Dios. A todo proyecto de Dios siempre va a haber resistencia. Hace meses que estamos orando, hace meses que estamos trabajando y vemos cómo Satanás levanta situaciones, oposición. Más vamos a orar, más vamos a orar y más vamos a seguir adelante.
Y dice que ellos ya, imagínense, después que Dios le contestó a través del rey, le pasaron la carta de viaje, le mandó la protección que él necesitaba, le pasó los recursos que necesitaba. ¿Se imaginan el tipo el otro día en la mañana caminando para Jerusalén? Feliz, feliz. Llega allá y empezaron los problemas. ¿No le ha pasado a usted? Cuando partimos de esta iglesia, hermano, felices los que estábamos ahí, felices. Ese domingo, ese sábado en la madrugada que íbamos a partir, un problema matrimonial en un matrimonio de ahí del equipo. Y a las 3 de la mañana ahí conversando con el matrimonio y partíamos a las 11 de la mañana del culto. El primer día, hermano. Porque siempre. Claro, yo no reclamé, porque es lógico que pase. Porque Satanás se va a oponer y va a usar a cristianos incluso para oponerse. Y los usa muy bien a veces. ¿Se dan cuenta? Lamentablemente. ¿Y qué pasó? Vine luego, verso 9, a los gobernadores del otro lado del río y les di cartas del rey, y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo, protección. Pero oyendo Sanbalat, Horonita, no le ponga así a su hijo, por favor, Tobías el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Va a haber gente que no va a querer verte bien, hermano. Va a haber oposición, no va a querer restauración, porque odian o ambicionan lo que tú quieres. El Señor a través del apóstol Pablo le dijo a Timoteo, segunda de Timoteo 3:12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Eso es propio de la misión. Es propio de la misión. ¿Usted quiere cambios en su matrimonio? ¿Quiere cambio? ¿Se va a poner a orar por eso? Se le va a poner más dura la cosa, acuérdese. Porque Satanás no quiere restaurar tu matrimonio, quiere destruirlo. Y así a tus hijos y a tus nietos. Lo estamos viendo, mi familia. Por eso, hay una máxima que tenemos que albergar en nuestro corazón en esto. Que si nosotros no estamos incomodando al infierno, si no estamos incomodando al diablo, si no estamos incomodando al infierno, hermano, es muy posible que lo que estamos haciendo no esté generando ningún impacto en el reino de Dios. Ninguno. Porque cuando estamos en la voluntad de Dios, vamos a tener los cañones del infierno contra nosotros. Pero tranquilos, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Así que tranquilo, siga adelante, porque el Señor tiene la salida. Amén. Por eso si hay algo que tenemos que valorar y apreciar de Dios, de su Santo Espíritu y su palabra que nos envía cada día, es que abre nuestra mente. Nos pone a mirar desde arriba, como Dios ve las cosas. Cuando estamos ahí en el momento difícil, no vemos ninguna salida. Aprenda de Nehemías. Aprenda de él. Y si quiere otro mejor ejemplo, aprenda de Jesús. ¿A qué vino Jesús? A hacer la voluntad de Dios. No se preocupó de nada más. Dios le suplió todo lo que él necesitaba, el Padre. Vivió momentos difíciles de angustia, muchos, mas él siguió, porque su motivación era hacer la voluntad del Señor y a través de eso bendecir a quienes él amaba, a nosotros. La Escritura dice en Hebreos 9, 11 y 12, y ya estoy terminando. Pero estando ya presente Cristo, Nehemías es un buen ejemplo, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Para quién? Diga, para mí. Él fue valiente. Él fue valiente. Él clamó siempre al Padre por todo lo que él necesitó para generar
una vida perfecta que cumpliera la voluntad de Dios y fuera el Cordero perfecto que fuera a ser sacrificado en la cruz. Él lo hizo porque dependió de Dios. Él fue el sumo sacerdote, la persona que medió entre Dios y los hombres. Y nosotros tenemos un rol parecido hoy día de mediar en las situaciones difíciles que la gente vive y clamar a Dios y ser instrumentos de Dios para ayudar a las personas. Como también Dios ha enviado personas en nuestra vida para ayudarnos a nosotros. Porque Dios no envía a los ángeles, los hace a veces. Envía a los angelitos como nosotros. Angelitos. El Señor vivió para hacer la voluntad del Padre. Eso es lo que Él exclamó. Eso es lo que Él vino a hacer. El Señor, para todo su ministerio, dependió plenamente del Espíritu Santo. El Espíritu Santo venía y estaba con Él, porque Él fue 100% hombre también. Y el Señor así, con esa actitud y dependencia, cambió la historia. A una escala claramente menor, nosotros. Dios nos puede usar a nosotros para cambiar la historia. La historia de nuestras vidas, la historia de nuestros matrimonios, la historia de nuestras familias, la historia de nuestras iglesias, la historia de nuestro país. Debe creerlo, hermano, porque el Señor lo dice. Conclusión, alberguelo aquí. Un hombre en las manos de Dios, una mujer en las manos del Señor es poderoso. Poderoso. Para cambiar una situación terrible, Dios no levantó un ejército, Dios no levantó una nación, sino un hombre, para dirigir a su pueblo. Levantó uno convencido. ¿Cuántos Dios ha convencido esta mañana? Y yo no lo voy a convencer como hacen algunos para pedir plata. Yo lo voy a convencer para que usted haga la voluntad del Señor. Y lo voy a animar a hacer la voluntad del Señor. Cuando eres parte de una iglesia, la necesidad de aquella iglesia es tu necesidad. Y Dios te va a usar. Dios te va a usar. Hay que ser humilde nomás. No ser altivo, humilde. Porque somos todos parte de un cuerpo. Ninguno más importante que otro. Yo no soy más que ustedes, claramente no. Soy menos que ustedes. Los sueños se tornan realidad cuando oramos y ponemos por obra. Delante de Dios, por medio de Dios y para Dios. ¿Cuántos lo han recibido? Así que si en este día, y para que en tu mente esto quede ahí sellado, en tu corazón hay sueños. Y no me refiero a cualquier sueño, pastor, sueño con tener un Porsche. Me he visto en las mañanas ahí manejando. Los sueños de Dios. Y si usted quiere cambio en su vida, en sus hijos, en sus nietos, yo le invito a que en este día clamemos al Señor, oremos. Si usted quiere ver su matrimonio cambiado, si usted quiere ver la iglesia cambiada, mejorada, perfeccionada, si usted quiere verlo, oremos en este día. Oremos a nuestro Señor. Pero como Nehemías, oremos y sumémonos. Hagamos, pongamos por obra lo que hemos creído. No seamos solo oidores, sino hacedores de la palabra del Señor. Si alguno dice, no sé qué puedo hacer, ore, porque el Señor le va a mostrar qué hacer. Y si usted pregunta y empieza a mirar, hay una hermana que me dijo en la semana, pastor, me quiero pasear por todos los ministerios. Quiero pasear